Y ahora vámonos con la doctora Alejandra Márquez Dávila. Ella es especialista en medicina y cardiología fetal y vamos a hablar, bueno, ella va a hablar de los 9 meses previos al nacimiento que son determinantes para los siguientes 70 años de vida postnatal. Doctora, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, muy convencida del proyecto del doctor Alberto Vázquez. Desde hace alrededor unos 7 años, yo soy fiel creyente que para combatir las enfermedades tanto fetales como las maternas y las complicaciones a mediano, largo y a largo plazo, tenemos que iniciar desde lo básico, desde la alimentación, desde los cambios de hábitos y el ejercicio que se hace desde antes del embarazo, y si no se empezó desde antes, pues durante el embarazo. Si nosotros hacemos esto, si comenzamos con lo básico, nos vamos a ahorrar muchísimos problemas, tanto fetales como maternos. México, pues para nadie es un secreto que tenemos muchas enfermedades cardiovasculares y estas ya empiezan a temprana edad. Ya tenemos eventos cerebrales en jóvenes adultos a los 30 años, cuando antes esto pasaba a los 50 años y pues no tiene explicación, ¿no? Simplemente tuvo ese evento o simplemente se murió, pero no tenemos explicaciones. Pero si ahondamos un poco más desde sus resultados perinatales, vamos a darnos cuenta que tuvieron estos bebés problemas, que fueron fetos o que nacieron con bajo peso, que la mamá presentó diabetes, que la mamá presentó preeclampsia. Entonces, en verdad, el inicio, o para erradicar todas esas enfermedades, tenemos que iniciar desde lo básico. Ya lo comentaba el doctor Ramírez Calvo sobre los suplementos, pero de nada sirve que yo me suplemente excelentemente bien y coma horrible y no haga ejercicio. Es como la explicación que le podemos dar a nuestros pacientes. Un paciente diabético, pues sí, se pone insulina, toma metformina, pero si no hace un cambio en su dieta y si no hace ejercicio, de nada sirve. La insulina nunca va a ser suficiente. Podemos estar aumentando la insulina, pero nunca va a ser suficiente, nunca lo vamos a alcanzar si no hace un cambio en el estilo de vida. Y bueno, cómo nosotros explicamos qué es la programación fetal, que ya el doctor Rogelio Cruz va a dar una plática más extendida de esto, es todo lo que hagas o dejes de hacer durante el embarazo va a tener repercusión en el bebé. Y esto no es para asustar a la paciente, es para hacerla consciente. Si nosotros no somos conscientes, si nosotros no entendemos este término, mucho menos lo vamos a poder replicar en nuestra paciente. Si la paciente no hace ejercicio, si la paciente sigue comiendo mal, va a tener efectos en ese feto. Si hace todo lo contrario, pues va a tener efectos positivos. Pero el problema no crean que termina cuando nace el bebé. Ya hay estudios en donde esos efectos siguen y esos cambios siguen en los hijos de esos fetos que su mamá no hizo los cambios que tenía que hacer, ¿sí? Entonces el problema pues va de generación en generación. Vamos a hablar sobre nutrición, suplementación y hábitos saludables. Y bueno, ¿qué impacto tiene la nutrición en la programación fetal? Ese es un término muy sencillo. La programación fetal existe para otorgar al feto un mecanismo para adaptarse, ya sea cualquier insulto, ya sea una infección, ya sea alguna toxina, ya sea malnutrición o exceso de nutrición. Cualquier cosa, como les comento, buena o mala, va a tener repercusión en el feto. Y bueno, el feto ante esa situación tiene que adaptarse, por eso hace modificaciones en todo su organismo para poderse adaptar a ese cambio intrauterino. Y bueno, la dieta materna es una firma epigenética. Recordando ese término de epigenética, son los cambios en la secuencia del DNA son los cambios en el DNA sin alterar la secuencia, pero sí va a tener repercusión en la función. Eso es la epigenética. Entonces, la dieta materna es una firma epigenética, ¿no? Si mi mamá comió bien, pues se va a ver reflejado en mí, y si no comió bien, también se va a ver reflejado, que afecta la susceptibilidad del bebé a un riesgo de enfermedad cardiovascular, y esto también está totalmente ya estudiado.
Si hay un impacto en el medio ambiente, como les comenté, cualquier situación, dieta, toxina, cualquier insulto, va a haber una reprogramación en este feto. Pero no nada más en el feto, también ya cuando sea un niño, cuando sea un adulto joven, cuando sea un adulto y un anciano. Esto se queda en el resto de la vida de ese feto, de ese niño, de ese feto, y no nada más ahí, como les comenté, sino en los hijos de ese feto. Entonces, imagínense el compromiso que se tiene nosotros para dar esa información, y cada mujer embarazada el compromiso, responsabilidad que tiene de tener un hijo o de estar procreando ese bebé y hacer las cosas lo mejor posible. Efecto de la nutrición en las generaciones. Entonces, la dieta, también un concepto muy importante. Habemos médicos aquí, habemos ginecólogos, habemos nutricionistas, pero los ginecólogos, no me dejarán mentir, cualquier médico en general, no sabemos dar alguna asesoría bien de nutrición. Coma bien, coma carbohidratos, coma proteínas y coma verduras. Sí, pero ¿cuánto? ¿Sabían que durante el embarazo se debe aumentar la cantidad de proteínas? ¿Sí sabían? ¿Sí? ¿Quién lo hace? ¿Quién le indica a sus pacientes? Por lo menos de forma verbal. Usted, doctora. 1, 2, 3, 4. Ok. ¿Y quién manda a sus pacientes a una asesoría con un nutriólogo que tenga experiencia en embarazo? Ok. 4, nada más. Si todos deberíamos de acudir al nutriólogo, debería ser canasta básica, imagínense. Cualquier persona no embarazada debería tener asesoría con nutrición. Imagínense una embarazada que está creando un feto y que no tenga asesoría. La mayoría de los pacientes o la mayoría de nosotros comemos mal, no sabemos comer, no sabemos cuánta proteína comer, no sabemos cuánto carbohidrato comer. Nuestra dieta mexicana se basa en carbohidratos, se basa en frijoles, arroz, tortillas, pan y ahí alguna muestra de proteína. Y así seguimos comiendo el resto de nuestra vida si no hacemos un cambio. Así comen las pacientes embarazadas. Dense un tiempo en su consulta de hacer estas preguntas a su paciente. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora desayuna? ¿Qué desayuna? ¿A qué hora es el siguiente alimento, o sea, una colación? ¿A qué hora es a qué hora come? ¿Qué come? ¿A qué hora hace la colación? ¿Y qué es la colación? ¿A qué hora cena? ¿Qué cena? ¿A qué hora se duerme? Y van a ver que la mayoría hace ayunos de más de 12 horas. No hace colaciones y comen extremadamente mal. Y seguramente ustedes se enfrentan a una prevalencia alta de restricciones en el crecimiento. Pero eso no les quita más de 15 minutos en su consulta, y verán que todas las pacientes hacen las cosas mal. Si las hacemos mal nosotros, imagínense las pacientes que no tienen ese conocimiento. Bueno, entonces la dieta materna debería de contener macronutrientes, micronutrientes y bueno, esto para favorecer el estado metabólico. Pero fíjense lo que altera una mala nutrición en forma preconcepcional. Va a tener una respuesta potencial desde el ovocito y el embrión. Va a provocar cambios entonces en el DNA, porque esa es la epigenética, cambios en la expresión de los genes, la señalización intracelular va a estar alterada, va a haber estrés metabólico, célula alterada, señalización y proliferación. Ovocito y embrión, todavía de ovocito pues todavía no hay nada, pero desde el embrión, si yo tengo una mala alimentación, desde aquí se va a ver reflejado. Imagínense cómo va a crecer. Potenciales secuencias fetales, cambios en la expresión génica, velocidad del crecimiento fetal alterado, lo que les comentaba, que hay una prevalencia muy alta de restricción al crecimiento, eje neuroendocrino alterado y bajo peso al nacer. Potenciales consecuencias a largo plazo, restricción en el crecimiento, deterioro en el neurodesarrollo, obesidad, enfermedades cardiovasculares y metabólicas. ¿Quién de ustedes, ya que atienden un feto, que reciben un feto con restricción al crecimiento, peso o bajo peso al nacer, le dan alguna asesoría de lo que se tiene que hacer posterior al nacimiento? Porque estos fetos van… ¿Sí, doctor? ¿Qué es lo que les recomienda a sus pacientes? Ok, bueno, estos fetos, aparte de todos estos cambios, sobre todo en el desarrollo, que es lo que podría impactar más, pero también tienen cambios cardiovasculares.
y también hay una remodelación cardíaca, y esa remodelación cardíaca los hace más propensos a precisamente a esto, a las enfermedades cardiovasculares. Por eso encontramos adultos jóvenes de 30, 40 años infartados. Ajá. Esa es la explicación principal de por qué suceden esas enfermedades a edades más tempranas. Y deterioro en el desarrollo. No es que vayamos a tener niños con retraso mental, pero sí con puntos de IQ más bajos. ¿Sí? Ese niño que le tienen que explicar 10 veces cómo hacer la tarea, ¿sí? pasa con 7 o con 6. No es un niño con retraso mental, pero le cuesta entender las cuestiones de la escuela. Y bueno, entonces la nutrición materna va a afectar directamente la función placentaria y fetal en desarrollo. La nutrición también afecta la metilación del DNA a través de la ruta del carbono, sus metabolitos, incluyendo folato, riboflavina, colina y betaína. Todos estos metabolitos sabemos que existen y tendrían que estar de forma rigurosa tanto en la dieta como en los suplementos. Ya lo dijo el doctor. ¿Qué hacemos o qué tendemos a hacer? Pues indicar los suplementos o la marca de suplementos que está de moda, ¿no? Y ahí nos vamos y nadie se ha preocupado de ver realmente si los requerimientos son lo que necesita la paciente. Y bueno, sabemos sobre la sobrealimentación, pero también hay que tener en cuenta la desnutrición materna. Cada vez es más frecuente tener pacientes que hacen dietas muy restrictivas o que hacen ayunos prolongados o que no comen un montón de cosas. Hay muchos nombres de dietas, pero que tienen dietas muy restringidas respecto a ciertos alimentos. Y esto provoca pues una desnutrición, y esto lleva también a que sean más propensas a una hipertensión arterial, insensibilidad a la insulina y disfunción renal más adelante en la vida de estos pacientes. Y bueno, vean, ¿qué es lo que me va a provocar una reprogramación fetal? Una alteración en el DNA, una alimentación pobre, pero también excesiva, o un desbalance en esa alimentación. Cualquier sustancia tóxica, tabaco, alcohol, infecciones o algún componente de una alteración endocrina. Esto, pues ya haciendo una definición sobre la programación fetal, pues va a provocar alteración en la metilación del DNA, una reprogramación y alteraciones en los genes que de forma secundaria pues van a provocar todas estas alteraciones, que ese niño sea más propenso a síndrome metabólico, diabetes, desórdenes inmunitarios, desórdenes psiquiátricos, enfermedades cardiovasculares, hipertensión o desórdenes neurológicos. Como les comenté, no vamos a hablar de retraso mental, pero sí de puntos más bajos de IQ. Y bueno, nosotros al estar buscando programación fetal, nos vamos a encontrar con estas gráficas que suelen ser pues un poco complicadas porque nos hablan de genes, nos hablan de hormonas, y que al verlo de esta forma es complicado, pero lo vamos a resumir y hacerlo de una forma mucho más sencilla. Vean acá, entonces si yo no tengo los sustratos maternos adecuados, o hay una alteración en las hormonas, o hay estrés oxidativo, que el estrés oxidativo pues saben que va a suceder por varias situaciones, todo este proceso a nivel de la placenta se va a ver afectado. Entonces yo voy a tener una deficiencia en las hormonas y en los sustratos de esas hormonas, y esto va a provocar de forma secundaria que haya una reprogramación en el feto, y ya sabemos todas las complicaciones que puede llegar a tener. Por ejemplo, miren, la placenta cambia la expresión y actividad de los transportadores para mantener el crecimiento fetal que resulta en la epigenética de la placenta. Si esto está mal, ya va a llegar a la placenta de forma alterada, ¿sí? Y esto va a provocar que entonces haya ese cambio y suceda la programación fetal. Por ejemplo, aquí, si yo tengo una dieta baja en proteínas, que esto pasa prácticamente en todas las pacientes, voy a tener cambios epigenéticos, cambios en la programación fetal y también una
un cambio en las expresiones de los genes. ¿Y qué es lo que va a provocar? Pues mayor estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. Entonces, una dieta baja en proteínas va a alterar el fenotipo conductual de la descendencia y nos va a aumentar la susceptibilidad a enfermedades cardiovasculares. Esto es si esta paciente come de más o come de menos. Los cambios van a ser los mismos. Anomalías cardiovasculares, y si tenemos estas restricciones de folato de forma periconcepcional, vitamina B12, metionina, van a reducir los niveles de metilación hepático-fetal y una mayor adiposidad y disfunción cardiovascular en la descendencia. Cada vez es más frecuente que en nuestra consulta médica tengamos consultas preconcepcionales. Son pacientes entre 30 y 40 años que están planeando el embarazo en 6 meses a 1 año y que van en parejas, y es en este momento que nosotros tenemos que aprovechar para dar toda esa asesoría y explicar esto para que de forma consciente hagan esos cambios en estilo de vida. Si no haces ejercicio, tienes que hacer ejercicio. Si no llevas dieta indicada por nutriólogo, pues hay que empezar a hacerlo. Y bueno, ¿cuánto es el aporte necesario durante el embarazo? Esto de forma muy somera les podemos decir a los pacientes, pero bueno, se tendría que hacer todo el cálculo que realizan los nutriólogos para que la dieta sea de forma adecuada, ¿no? Que tenga la cantidad de proteínas como debe ser. Pero el Instituto de Medicina de Estados Unidos sugiere un consumo de 1.1 gramos por kilogramo al día durante el segundo y tercer trimestre y aumentar a 1.3 gramos durante la lactancia. En comparación de 0.8 gramos kilogramos al día en la mujer adulta no embarazada. Y esto se traduce a 25 gramos de proteína al día adicionales si se considera un peso, fíjense, de una mujer entre 57 y 54, que difícilmente lo vamos a encontrar en la población. En México tenemos pacientes, el sobrepeso y obesidad materna es cada vez más frecuente, entonces el aporte de proteínas pues tendría que ser más. Por eso la importancia de que todas las pacientes embarazadas tuvieran una asesoría con nutriólogo. Yo sé que en medios institucionales esto a veces se complica, o la asesoría que le dan los nutriólogos es pues por el tiempo no es muy buena. Les dan un folleto y hay varias opciones de comidas, pero no una dieta individualizada como debería ser. Pero también los papás pues tienen un gran papel en que todo este funcionamiento se lleve a cabo de forma correcta. ¿Y qué pasa si ese papá tiene también una baja ingesta de proteínas? Pues va a provocar que aumente la adiposidad, hay una disfunción vascular y una tolerancia alterada a la glucosa. La expresión de los genes también se van a ver implicados, y va a haber también cambios en la señalización del blastocisto. El programa de sobrecrecimiento fetal y la expresión de transporte placentario, metilación del DNA, que va a haber cambios en esto y va a provocar también trastornos cardiovasculares en la vida adulta. Va a haber también expresión en la expresión de los genes, y bueno, como ven, también el papá está implicado. La única tarea no es de la mamá. ¿Cuándo tenemos que tomar en cuenta esto? Pues cuando van a las consultas preconcepcionales. Y bueno, salió un artículo en el 2021 que nos habla sobre el impacto que tiene la dieta mediterránea y la reducción del estrés, basado también en el mindfulness. Y a partir del 2021 ha habido una serie de publicaciones que cada vez nos ofrecen más información de los cambios tan benéficos que produce una dieta mediterránea y en este método para reducir el estrés. Y bueno, ellos han demostrado que hay un volumen cerebral fetal mayor, puntuaciones más altas en la evaluación neuroconductual neonatal, mayor volumen en la circunvolución del cíngulo anterior izquierdo, y comprobaron que se puede reducir el peso bajo el nacer de un 36% a 14%, solamente con dieta y manteniendo niveles bajos
de estrés por medio del mindfulness. Entonces, si nosotros no estamos muy adecuados sobre estas técnicas, es cuestión de que se pongan ahí a googlear un poquito. Incluso ya hay videos en YouTube o pueden encontrarlo también en Spotify. Y ya es como una asesoría guiada de cómo llegar a este grado de relajación, y es bastante benéfico para las pacientes. Y bueno, el doctor Ramírez Calvo ya habló sobre la suplementación. Yo nada más les voy a comentar 2-3 puntos sobre esto que me llamó muchísimo la atención cuando nos pusimos a ahondar más sobre el tema. Y bueno, las gráficas anteriores que nosotros conocíamos de esto respecto a los cambios del DNA nos hablaban de toxinas, nos hablaban de infecciones o nos hablaban de alguna enfermedad materna. Pero vean, esto ya está cambiando. Si yo hago algún cambio en suplementación, cambio la dieta, empiezo a hacer ejercicio y generalmente cambio en los hábitos de la vida diaria, pues obviamente también va a haber cambios epigenéticos buenos, ¿sí? O sea, los cambios epigenéticos no solamente son negativos. Es todo cambio en el DNA, pero sin cambiar la secuencia, pero que sí va a tener una repercusión en la función. Por eso es lo que les comentaba al inicio, todo lo bueno o malo que yo haga, pues va a tener repercusión en ese feto. Y esto se va a ver reflejado en la longevidad y en las enfermedades que igual puede disminuir la susceptibilidad de esas enfermedades. Entonces, también está ya sustentado científicamente, este es un artículo del 2024, que una suplementación insuficiente va a hacer que se presenten más defectos del tubo neural, anemia, hipertensión inducida en el embarazo, preeclampsia, restricción del crecimiento, diabetes gestacional y mayor tasa de nacimientos por cesárea. Sí, que esto es nuestro día a día en nuestra práctica médica. Si se fijan, si algo tan básico como alimentación, ejercicio y suplementación lo hacemos de forma correcta, nosotros podemos disminuir estas complicaciones tanto fetales como maternas. Y la repercusión, como les comentaba, no termina ahí. Vamos a ver en diapositivas más adelante todas las complicaciones que tienen esas mamás por haber presentado hipertensión, preeclampsia, restricción o diabetes gestacional. Y ya hablamos del feto, ¿no? Que los va a hacer más susceptibles a enfermedades cardiovasculares en edades más tempranas. Y bueno, la colina. Esa es una diapositiva especialmente de la colina. Ningún suplemento existente hasta el momento tiene colina. Y si hablamos un poco, datos muy puntuales sobre la colina, esta va a participar en una parte muy importante en el neurodesarrollo fetal. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ser la encargada de la biogénesis de las membranas celulares, divisiones celulares y la metilación del DNA, transporte de lípidos y mielinización de axones nerviosos. ¿Cuándo va a haber más demanda de esta colina? A finales del embarazo. Una gesta insuficiente puede provocar parto pretérmino, preeclampsia y restricción. Entonces, no nada más vamos a estar hablando del neurodesarrollo. Lo más importante o lo que más se le ha visto que tiene alguna función es en el neurodesarrollo. Y una baja ingesta está implicado en el espectro autista y una disminución significativa del hipocampo fetal, ¿sí? Entonces vean ahí la importancia nada más de la colina. Si nos ponemos a hablar de esta forma detallada de cada uno, bueno, nos tendremos aquí 3 días. Del ácido fólico, desde que somos estudiantes de medicina nos han hablado de la importancia del ácido fólico, ya el doctor también lo mencionó, pero si nosotros no damos la dosis exacta y adecuada de colina, el ácido fólico no va a funcionar de forma correcta. Si se fijan en esta imagen, trabajan de forma conjunta, tienen que hacer una sinergia. Pues si no, la pasamos indicando ácido fólico, pero colina ni enterados. Ajá. Entonces la función pues no va a ser la que nosotros esperaríamos. Y si ustedes se ponen a investigar cuáles son las sugerencias de cada una de las asociaciones del embarazo, de las asociaciones encargadas del embarazo, pues van a ver
que para cada suplemento, para cada sustancia, hay un requerimiento especial, ¿sí? De colina, ahorita en específico lo que estamos hablando son 450 miligramos al día. Y como les comento, ningún suplemento lo tiene. DHA en los últimos años se ha vuelto muy famoso. Hasta las propias pacientes llegan y piden, sí doctora, pero ese suplemento tiene DHA. Entonces, pues fíjense aquí, no aplicable, pero esta sociedad dice que deben de darse 600 miligramos al día. Y bueno, continuamos. ¿Cuál es el impacto del ejercicio durante el embarazo? Miren, tenemos una mamá, una paciente aquí embarazada. Estos van a ser los cambios que va a tener si ella realiza ejercicio. ¿Qué es lo más importante? Que se van a liberar exerquinas. Y estas van a reducir el estrés oxidativo, van a regular el metabolismo de la glucosa y modular la respuesta inflamatoria, ¿sí? Estas son como ayudantes hormonales que van a favorecer todos estos cambios. Estas exerquinas está comprobado que pasan hacia la placenta y van a reducir los radicales libres, van a aumentar la eficiencia de la placenta y también ayudan en esta alteración cuando se expresan de forma incorrecta los genes. Todos estos cambios, esto que está con signo de interrogación es porque se sigue investigando si realmente va a tener un efecto benéfico, pero lo que sí se ha comprobado es esto: va a disminuir el espesor de la carótida íntima, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Si yo disminuyo la frecuencia cardíaca, esto va a ser porque mi corazón, el músculo del corazón, no tiene necesidad de estar bombeando muchísimas veces para expulsar la sangre. O sea, eso nos habla sobre una salud cardiovascular mejor, porque no tienen la necesidad de estar bombeando tanta sangre, y esto se va a ver reflejado incluso en el feto. Y bueno, una forma muy sencilla de explicarlo es que todo esto, esta liberación de exerquinas nos va a llevar a mayor mitocondrias. Entonces sabemos pues la importancia y todas las funciones que tienen estas mitocondrias en el funcionamiento del DNA. ¿Qué hace la mamá? Entonces, al hacer ejercicio, pues dona mucho más mitocondrias a ese feto para que todo ese funcionamiento celular y de DNA sea de forma correcta. Pero el problema no termina con el embarazo cuando ocurre alguna complicación. Vean todo lo que pasa esta mamá, esta paciente, si presenta diabetes gestacional. Va a tener 3 veces más riesgo de síndrome metabólico. Si esa paciente tiene un IMC mayor a 30, tendrá 7 veces más riesgo de tener síndrome metabólico, más tasas más altas de morbilidad renal y un factor de riesgo significativo de morbilidad oftalmológica a largo plazo. Solamente de diabetes. ¿Qué tenemos para preeclampsia? Marcador de riesgo para daño cerebral temprano. Si presentó preeclampsia temprana, tendrá 8 veces más riesgo de muerte por evento cerebrovascular. Será más susceptible a una cardiopatía isquémica, a trombosis venosa profunda, y vean el riesgo que va a tener para EBC en 10, 30 y el riesgo de por vida. 13.08, 8.4 y 3.2 por presentar preeclampsia. Si ese feto presentó restricción del crecimiento, va a ser más susceptible a evento cerebrovascular, enfermedad cardíaca y renal, enfermedades hipertensivas, cor pulmonare, y va a ser un factor de riesgo independiente para mortalidad cardiovascular materna a largo plazo. Esto son complicaciones tanto fetales como maternas, ¿sí? Eso sería para materno, pero ese niño también va a tener mucho riesgo de enfermedad cardiovascular. Parto pretérmino. Nos podríamos imaginar de diabetes, nos podríamos imaginar de preeclampsia, pero vean para parto pretérmino, igual, enfermedades cardiovasculares. Muerte fetal, también morbilidad aterosclerótica. Y bueno, esto va aumentando conforme se aumenta el número de pérdidas gestacionales, será más susceptible a insuficiencia renal y cardiovascular. Entonces, las conclusiones es que las futuras mamás deben de ser informadas sobre qué es la programación fetal y los embarazos deben de planificarse en consecuencia a esto.
Una futura madre debe someterse a un detallado examen de salud, planificar su nutrición, iniciar actividad física y brindar apoyo nutricional. El equilibrio paterno, ya lo vimos, también tiene mucha importancia. En los micro y macronutrientes es un factor importante que se debe considerar en los resultados reproductivos. No nada más es enviarles el ácido fólico a la mujer. Y bueno, con educación proporcionada a las futuras madres se podrá preservar la salud en la próxima generación, conduciendo a una disminución de la carga de enfermedades crónicas del sistema de salud y reducir el impacto en la economía. Tenemos muchos problemas de salud, pero si se fijan, y otra vez hago hincapié en esto, es la base, no son los medicamentos, no es saturar a las pacientes con antihipertensivos, con insulina, es irnos a lo básico, es que hagan ejercicio, es que disminuyan de peso, es que cambien esa dieta. Y bueno, la salud fetal se considera importante, más importante que nunca debido a las tendencias de bajas tasas de natalidad y maternidad tardía. Comprender el papel y el mecanismo de la programación fetal, que tiene un impacto negativo en la salud futura, así como en la salud fetal, y tiene un valor académico importante para encontrar estrategias de intervención. Espero que estas diapositivas les haya creado pues conciencia, si es que no había, o mayor conciencia, para tomarse en verdad 10-15 minutos más de su consulta, pero hacer preguntas más enfocadas en esto y poder hacer un cambio pues a largo plazo. Si ya estuvimos viendo, esto no nada más es para cambiar la vida de ese feto o esa mamá, sino en las próximas generaciones. Gracias.